La semana pasada presentamos la primera parte de un diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Darío Martínez, el diputado que denunció al presidente Macri por lavado y evasión a partir de lo que se conoció con los Panama Papers. Hoy compartimos la continuidad de este encuentro con más sobre la denuncia al presidente, pero también una reflexión sobre las guaridas fiscales, las sociedades offshore, la responsabilidad social de las empresas y sobre decisiones de Estado como el cuestionado blanqueo de capitales. Bienvenidos a 40 Minutos. Cuando saltó el tema de Panama Papers, uno de los nombres, en este caso una entidad salpicada, era Boca Juniors. Yo soy hincha de Boca. Y el presidente actual de Boca salió a decir, no, la cuenta que tiene Boca en Panamá yo no tengo nada que ver porque fue creada hace 20 años. ¿Quién era presidente de Boca Juniors hace 20 años? Mauricio Macri. En la denuncia que tuvo el grupo Macri en el caso de contrabando de autopartes, en el libro que escribe Francisco Macri, cuenta que esta operación la hacían a través de un offshore. O sea, son especialistas de esto, no son improvisados. Ahora, yo lo denuncié al presidente, en este caso a Grindetti, porque además comprobé la vinculación empresarial, porque eran parte de la misma empresa, política, porque eran parte del mismo proyecto político, y fue su ministro de Hacienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Personal, porque en la declaración jurada pone que le presta plata, se prestan plata entre ellos. Pero digo, le pedí al juez, investigue a todos los Mauricio Macri de la Argentina, porque son muchos. Y la verdad que eso es una discusión, una pelea que espero que el juez la lleve adelante. Y yo también espero que en el Congreso nosotros demos herramientas para ayudar a para que estas cosas no sigan sucediendo. De hecho, cuando fue Marcos Peña a la primera entrevista al Congreso, él tiene la obligación de ir como jefe de gabinete, yo le pregunté puntualmente cuál es la posición del gobierno ante las guaridas fiscales. Y usé unas declaraciones de Obama, que no es santo mi devoción, pero como los había venido a visitar y vino a la Argentina, y él dijo que las guaridas fiscales son el terrorismo de la economía mundial. Bueno, al frente de esas guaridas fiscales o en los escándalos públicos estaba el presidente de la Nación. Entonces yo le preguntaba, ¿qué posición va a tomar el gobierno? ¿Qué herramientas legislativas necesita? ¿Necesita una ley para que no puedan ser funcionarios, como está haciendo Correa en Ecuador? Claro. Para que, como estoy impulsando yo, al menos los contratistas y los proveedores del Estado no puedan tener relaciones. ¿Qué necesita? No solo no me contestó, sino que a los pocos días nos presentó un proyecto de blanqueo de capitales que era seguir dándole posibilidades a estos evasores. Claro. La verdad que la posición del gobierno es muy incómoda. También uno cuando la mira de afuera, claro, el presidente tiene que fijar una posición contra las guaridas fiscales. En realidad, si hace eso, tiene que fijar contra sus bienes personales, contra su entorno familiar, contra su entorno empresarial. Claro. Y bueno, pero la verdad que si vos por un lado le exigís, como te decía, inflación, desocupación, sacrificio al pueblo y después te la llevás afuera para no pagar impuestos, esa contradicción, en cualquier otro país dirían, esto no puede seguir. Sí, en realidad se entra en una crisis de confianza. Él, en cambio, está cambiándole el nombre y dice qué transparentes somos, ¿no? En este país, mirá lo que está pasando, qué transparentes. A partir de los Panama Papers hay un sinceramiento. O sea, es como que también nos tuercen el discurso, lo cambian. Es muy difícil hablar con personas que entiendan efectivamente el daño que hacen las sociedades offshore. Nosotros tuvimos oportunidad de tener acá entrevistado al doctor Ricardo Nissen, que es un especialista en este tema y que en su momento, cuando pasó por la IGJ, él hizo una batalla a brazo partido contra la prohibición de inscripción de sociedades offshore, cosa que hoy está relativizada, si se quiere, en el marco del gobierno de la ciudad, porque están queriendo tener su propia IGJ. Su propio paraíso fiscal, claro. Y entonces, atendido por sus propios dueños. Atendido por sus propios dueños. Entonces, es muy difícil instalar un tema que también es difícil desde el punto de vista de la interpretación jurídica. Que la gente reconozca
Primero, algunos que se equivocaron cuando votaron a alguien que venía con un discurso y quería hacer otra cosa. Segundo, que votaron a alguien que no era un exitoso empresario, sino que había vivido del Estado durante todas las décadas de la existencia de su familia. Tercero, que no había aportado al fisco el dinero que le correspondía aportar por las ganancias en su país, sino que se las llevaba... A ver, tanto. Es muy difícil para la gente entender toda esta información y poder procesarla, ¿no? Y poder procesar la gravedad de la situación en la que estamos. Les cuesta ya decir, bueno, 1000 se equivocaron, era 500% de lo que tenía que ser la tarifa y 200, 250. Esto no es un remate, esto es realmente fijar posiciones claras sobre todos los temas. Y para fijar posiciones claras hay que tener la información suficiente. Eso es el motivo, en realidad, por el que te invitamos a vos, para que puedas realmente explayarte y contar esta parte de la película, que la gente no la tiene entendida, básicamente. Sí, además es un tema complejo. Yo a veces digo, si lo traemos a Paenza, que se dedica a resolver problemas, y lo sentás con esto, también le costaría. Claro, no es un 1 más 1, 2. No es un tema sencillo y de hecho tiene toda una ingeniería jurídica para esconder. Claro, como esto de por qué Fleck le compró a Horner las acciones de Sogma y a su vez después las colocó en otras 3 sociedades, que es otra cosa que le documenté al juez, que son Martex, Mega e Itron. Digo, ¿por qué lo van haciendo así? Bueno, justamente yo uso el ejemplo de las mamuscas, las muñecas estas. Sí, una que se insertan una dentro de la otra. Que van, claro, pero en realidad van escondiendo a la chiquita, que esa es la chiquita. Claro, y mientras más mamuscas, más muñecas tengas, más difícil es seguirle bueno, esa es la rastro. Pero está armado. El mapa de la sociedad. Exactamente. A esto se dedicaba Mossack Fonseca. Sí. Y también tenemos Mossack Fonseca en la Argentina. Sí, claro que sí. Y bueno, y este proceso, esta operación de lavado que se hizo en Brasil, donde van escondiendo una sociedad dentro de la otra, la verdad que no es difícil, no es fácil encontrarlo. Pero ¿qué sucede? El presidente, así como es de desprolijo para fijar tarifas, también lo fue como empresario, porque él, creando una sociedad en una guarida fiscal, y los abogados, ¿qué le dicen a todos estos Mauricio Macri empresarios? Vos, si te agarran, decís que no operó, que no funcionó, porque todos dicen lo mismo. Que no operó, no funcionó, no tuvo actividad. Lo que pasa es que Macri es tan desprolijo que con esa sociedad que era la guardia fiscal salió a invertir a países más serios administrativamente. Claro. Donde sí tenés que presentar balances. Porque ¿qué pasa en la guarida? No presentás balance, no hay asamblea de accionistas, no tienen la obligación de llevar la contabilidad, entonces los libros están todos en blanco. Bueno, mientras no salgas de ahí es difícil agarrarlos. Ahora, cuando haces una operación que tenés que denunciar en los balances de la Argentina, por ejemplo, de algún otro país, estás en un problema. Quedó registrado. Entonces, ¿yo dónde fui? Bueno, Fleck Trading, ¿dónde tenía sede? Tenía sede en Sao Paulo. Fui al registro público de Sao Paulo, tampoco estaba en internet. Sí, claro. La ficha cadastral de la sociedad figura, y ahí te figuran las inversiones, quién es la empresa, quién es el controlante. La verdad que esa desprolijidad que ha tenido es la que ha tenido toda su vida, digamos. No fue una virtud de Mauricio Macri ser prolijo, por eso han tenido tantas denuncias. Bueno, en Brasil la cantidad de juicios que tiene el grupo. Pero más allá de eso, digo, yo no me quiero ir, como dice él, que andamos buceando. Yo estoy con un caso concreto de evasión. ¿Para qué creaba la sociedad en las guardias fiscales? Bueno, para evadir. ¿Y cómo hacía la operación de lavado? Yo demostré una. De Caguimulla no he podido demostrar porque él no ha hablado. Porque estoy seguro que cuando hable va a mentir y cuando mienta vamos a tener los elementos. Claro. Pero la verdad es que esa sociedad sigue vigente, sigue activa. Y bueno, están en las manos hoy del fiscal y del juez los elementos para poder avanzar en la investigación. Pero a mí me molesta mucho que mienta sobre mi denuncia, digamos, en función de algo concreto y que está acreditado y documentado. Después verá los tiempos de la justicia en cuanto avanza. Yo espero que los tiempos del legislativo sean mejores para achicar. Para empezar a contener esa situación claramente. Hoy ya se explicitó cuál es el problema y hay que buscarle la solución, independientemente de que haya toda una investigación vinculada a este y a otros empresarios argentinos. Lo que me parece que sí hay que acompañarlo con decisiones vinculadas a cómo debería funcionar la unidad de información fiscal, a cómo debería funcionar la ley de ética pública, porque parece que en los papeles o en la redacción está como muy completa y redondita la letra, pero se vulnera fácilmente, porque teóricamente si el funcionario público no puede ir a una empresa privada
sobre la que acaba de tener injerencia o control, el que estaba en la empresa privada tampoco podría ir a la función pública. Y lo dice claramente la ley. Entonces, no nos podemos seguir haciendo los distraídos con estas Pero además cosas. se puede hacer, ¿eh? El gobierno de España le prohibió a todos sus funcionarios tener o haber tenido relaciones, y de hecho tuvieron que renunciar a algunos ya. Sí, en este caso Correa también está, digo, y el gobierno de España no es ni de izquierda ni de centroizquierda, pero evidentemente hay países que lo toman con la seriedad que se merece. Porque ya hay una demanda concreta, una necesidad, digamos, la demanda como reclamo social, ciudadano, participativo, de que basta con esto. Y además las excusas, fíjate en otro caso de afuera, no me gusta ser ejemplo de afuera, pero al presidente sí, Cameron, también le echó la culpa al padre. Claro, la diferencia es que el padre Cameron no está y el padre de Mauricio sí, está, pero lo mismo, le echó, no, fue mi papá. La verdad que están calcados por la misma tijera, son los mismos asesores jurídicos. Simplemente él tiene que explicar para qué crea sociedades en guarida fiscal. Claro. Cuando explique eso, se van a entender un montón de cosas. Lo que pasa es que no lo va a hacer, porque no lo va a confesar nunca, y cada vez que hable va a ir aportando elementos. Pero repito, esto creo que tiene que ser una discusión que vaya mucho más allá del presidente Mauricio Macri y que dure mucho más tiempo si generamos las herramientas para que no siga sucediendo. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Daddy Brieva, actor todoterreno que habla sobre su rol de comunicador, sobre su militancia y la defensa de sus ideas. La editorial de Alessandra Minichelli, Mirar al otro, un enfoque esencial de la responsabilidad social más allá de la academia. Además, lactancia materna y trabajo, buenas prácticas en el mundo laboral, balances, tendencias y desafíos de la RS 2016 por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información actual en esta temática. Fonres RS. Conseguila en kioscos, suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com. Recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Me parece un lindo momento para discutir estos temas y ojalá realmente que tengan la repercusión que deben tener en el Congreso, donde aparte tenemos que debatir temas centrales. También está todo el tema de la ley de tierras. O sea, nosotros habíamos logrado una linda ley de tierras. Vos que sos patagónico y que vivimos a diario esto de extranjeros en lugares donde los recursos naturales son muy ricos y son muy importantes, todo el tema de la protección que tenemos que tener del agua y demás, y de golpe de un plumazo, por un decreto simple, el presidente modifica un artículo reglamentario de la ley de tierra y modifica la ley de tierras. Sí, fíjate que pareciera que uno arma los temas para marcar grandes defectos de este presidente. Lo que pasa es que los tienen todos los temas. Claro, vos hablas de ley de tierras. ¿A dónde iba a vacacionar Mauricio Macri en la Patagonia? A Villa Langostura. A Villa Langostura va, pero ¿a dónde fue a descansar? Al campo de Lewis. Un extranjero que ha comprado, que además tiene privatizado un lago. Claro, que no y casualidad, después de descansar, modifica el decreto. Digo, no son casualidades. Claro. Siempre está tomando decisiones para beneficiar a un grupo de gente que le ha hecho mal a la Argentina y que intentamos durante muchos años, yo no era legislador, pero se intentó ir poniéndole frenos y empezar a revertir. Y él, de un día para el otro, pero no es que uno elige los temas, en todos los temas llegás a las mismas conclusiones. En absolutamente todos los temas de decisiones que ha tomado, detrás tiene escondido un tema como este. Y bueno, con lo de tierras, sí, la verdad que, sobre todo en la Patagonia, pero también en otras provincias, por lo menos se había diagramado un esquema para que esto no siga sucediendo y de a poquito empezar a revertirlo, sobre todo donde hay espejos de agua. Pero no, le alcanzó un fin de semana charlando con su amigo extranjero para echar por tierra eso. Y si uno analiza lo mismo con energía, lo mismo con el ministro Aranguren o con cualquier proyecto que ha llegado al Congreso, siempre tiene escondido detrás o un intento de privatización o buscar beneficiar a un sector. Con lo de la reparación histórica de los jubilados fue tremendo, escondía en un título bonito
una de las leyes más perversas que hemos discutido en el Congreso, porque no solamente que no le han discutido es como también... algunos discutieron un poquito, pero no se pudo llegar tampoco a una discusión sincera. No se hizo y fíjate que había temas intocables por la propia oposición. Algunos bloques opositores que se mostraban como opositores decían, no, ese tema no. Blanqueo, no se toca nada. Claro. Y la verdad que le permitieron a un mínimo costo declarar bienes sin la necesidad de repatriarlos, pagando mucho menos de lo que le cobra la FIP a cualquier vecino que le encuentre un bien no declarado, porque ellos, cualquiera que tenía bienes afuera debería haber pagado el 35% de ganancias, más 5 años de bienes personales para atrás, y le hubiese caído la ley penal tributaria. Y ellos le plantearon, solo pagá el 10%, no los traigas, y te abrimos una puerta antes que el convenio con el GAFI, que es algo que se está avanzando. Sí, que va a tener vigencia a partir de enero de 2017. Tal cual, le abrieron la puerta justo porque si no la FIP de Argentina iba a saber los bienes y capitales que tenía un argentino en países como Uruguay, Suiza, Panamá, que es donde más les gusta a estos vasores dejar sus capitales. Y como se venía eso ante la desesperación, con un buen título de reparación histórica, le abrieron una puerta, van a seguir evadiendo, van a seguir teniendo los bienes afuera y encima van a pagar menos de lo que paga el que cumplió. Claro. La verdad que... Y fue ruido mediático en un pico y se diluyó. Y no sabemos qué más está pasando. Esto es lo que pasa en general con todas las noticias. Entonces, también te deja como la desazón de saber, y entonces, ¿cómo siguió el tema de la jurada? Y entonces, si íbamos a pagarle a los fondos buitres para que vengan lluvias de inversiones, que incluso algunos hacen el chiste de estaba con el paraguas esperando la lluvia de inversiones, abrieron el tema de la ley de tierras para que vengan incluso a quedarse con nuestras tierras estos inversores, y no va pasando nada de lo que ellos nos estaban contando que iba a pasar, como, digamos, como resultado lógico, como efecto esperado, ¿no? Sí, lo que está sucediendo es que algunos sectores se están beneficiando mucho, pero unos poquitos sectores y se está excluyendo a muchísima gente. Le pagamos, como te decía, caro y malo los fondos buitres, nunca llovieron los dólares, porque yo soy convencido que se pagaron a sí mismos. Yo creo que quien representaba no era a señores malos con cara fea de afuera, sino que eran ellos mismos. Los jefes de esos CEOs que pululan por todos los ministerios, porque además, fíjate que algunos son funcionarios. Algunos de estos funcionarios que están ahora, hasta diciembre, estaban en esas oficinas VIP o Premium de los bancos, donde te enseñaban cómo llevarte la plata afuera para no pagar. Claro. Entonces, son especialistas en eso y ahora los tenemos de funcionarios. Claro. Sí, la verdad que uno no quiere ser pesimista con el discurso, pero lamentablemente, ¿no? La gente, y no es la culpa de la gente, porque la gente votó propuestas. Nada de esto se decía en las propuestas. Que parecían honestas, que estaban bien contadas, que parecían viables. La gente votó con la candidez con la que uno va a votar y con eslogan, porque cambiemos, siempre es lindo pensarlo, ¿no? A todos nos gusta, pero bueno, la realidad te fue marcando de que acá no había ningún cambio, o el cambio era para beneficiar a unos pocos. Ellos plantearon en la campaña claramente que se podía vivir mejor, y hoy le están diciendo a la gente que vive demasiado bien. Porque está gastando mucha energía, como si eso no mejoraría la calidad de vida. Quieren ser competitivos y aumentan la energía. La verdad que una de las maneras de ser competitivo es justamente tener energía barata para que vengan las industrias, que es lo que estamos esperando hace miles de millones de años. Quieren bajar la inflación y abren las importaciones para que todo entre por 2 pesos, sin tener en cuenta el daño que generás a la industria nacional o a la creciente. El trabajo que se pierde. Ahora habló ayer del tema habitacional, que va a traer casas de China. O sea, es una barbaridad todo lo que se está haciendo. Y lo que está sucediendo es, primero, que el que está quedando marginado afuera es el que no tiene voz en esto, porque no me pasa en mi provincia. Yo recorro, hablo con el carpintero y dice, mirá, eché a los 4 que tenía, estoy trabajando con mi hijo ahora. Claro. El almacenero, bueno, el carnicero corta él. Va pasando eso. Y mucho de esa gente no tiene un gremio que lo respalde y que le haga ruido. Claro. Otro tema de los gremios que tampoco hacen como que hacen y a veces no hacen. Sí, que tendrían, si se quiere, que haber encarnado todo ese montón de derechos reconocidos
que hubo durante tanto Igual tiempo. están llamados hubo como a, una... yo creo que están llamados a protagonizar, y si no lo hacen los gremialistas que están, lo que le va a pasar es que va a haber una renovación dentro del sector, porque los problemas van a existir, y el trabajador va a reclamar. Por ahora los primeros que cayeron son los que no estaban nucleados, no estaban agremiados, pero esto sigue, la recesión sigue, y esto de abrir... Sí, la expectativa a fin de año es que también están en evaluación o en discusión contratos vinculados a... En mi provincia, las petroleras dijeron hasta el año que viene... Nada, hay un parate. Un parate. Y los trabajadores que se quejaban del proyecto anterior porque tenían que pagar mucho de ganancia, hoy están viendo si van a tener trabajo o no, están con retenciones de actividad en su casa con un sueldo mucho más bajo. No, la verdad que hay una gran incertidumbre. Esta angustia del cual habló él de los independentistas, los que ganaron la independencia, no, sí, es la angustia hablamos que hoy de lo los histórico y la verdad que fue terrible el razonamiento del planteo, ¿no? Simplificar 200 años de lucha, de lucha por la independencia o de todo lo que nos pasó como país y como región, en decir la angustia de los independentistas, era como vergonzoso el sumum de la simplificación. Pero todas las cosas se toman así, ¿no? Con falta de contextualización, con falta de mirada a la realidad de lo que pasó, del entorno, de la región, de nuestro país. Y mirando para afuera, siempre mirando para afuera sin mirar las consecuencias de sus decisiones. Esto es lo más triste. Yo creo que se puede mirar para afuera con la frente bien alta si estás orgulloso de lo que haces adentro. Pero ellos, al igual de lo que él piensa que pensaron los que declararon la independencia, es como con vergüenza de lo que nos pasa acá, miramos para afuera a ver dónde está la solución. El ejemplo que yo te decía del juez. Cuando el juez Griesa falló, fuimos corriendo a hacer lo que... Cuando falla la Corte nuestra, la Corte Suprema de la Nación, buscamos la forma de no cumplir. En cuotas, en partes, a los jubilados le quitamos, a las provincias no le devolvemos. La verdad que hay una visión muy dura sobre todo para mucha gente que le pone el hombro y que pensó que iba a ser otra cosa. Y me parece que fueron como estafados en su buena fe pensar que este proyecto iba a dar algunas soluciones de cuestiones que había que resolver, había que ver cómo se trabajaba con la inflación, había que tocar la ley de ganancia, había cuestiones muchas cosas para trabajar. Que de hecho también, si se quiere, como legislador, te quedaste como le pasa seguramente a muchos legisladores. Yo tenía intención de presentar este proyecto de ley, pero no va a avanzar. Lo pongo acá y lo guardo un poquito hasta ver qué pasa, cuándo, porque en realidad la expectativa del largo plazo con las decisiones de gobierno que se están tomando y el largo plazo con proyectos legislativos que van a favor del país, es esperar a ver qué pasa el año que viene. Claramente. Sí, el año porque que no viene... hay, digamos, plafón, o no hay marco, o no hay posibilidades de hacer planteos de discusión serias en relación a un esto. gobierno que tiene 4 años, ya gastaste uno echando culpas. Exacto. Y así no se gobierna, no se resuelve el problema de la gente de esa manera. Lo que pasa es que lo que viene no hay ninguna expectativa de que sea mejor o que hayan encontrado un rumbo. Esto que hablábamos de la improvisación, de no tener un plan. Cuando dicen no hay plan B, no había plan B, pero no había plan A tampoco. Claro. Y bueno, han ido errando a consecuencia de los que menos tienen, porque lamentablemente esos grupos, para los que ellos, o los que tienen en su radar, o para los que toman decisiones, a ellos no les ha ido mal, pero sí a mucha gente. Claro. Sí, volvemos al 1% más rico y el 99% pobre, ¿no? Una realidad que se está repitiendo, bueno, a lo largo del país, y que en algún momento va a hacer más ruido. Hay mucha gente ya en la calle haciendo planteos de base muy serios. Realmente la gente no está queriendo seguir viviendo en esa situación porque no puede hacerlo. O sea, hay lugares del país donde ya hay poblaciones y comunidades inviables si no tienen la asistencia o la contención desde el Estado local. Esto es lo real. Cuando se discutía el tema tarifas, nosotros le presentamos muchos proyectos relacionados a tarifas, y uno lo que le explicaba al ministro, igual como dice el dicho, la culpa no es del chancho, cuando el presidente toma decisiones y deja a muchas empresas que no van a poder pagar la tarifa, la verdad que esa angustia, esos trabajadores, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? Pero ellos no lo tienen en el radar, ellos siguen pensando como empresarios. El empresario indemniza y ya piensa en otra cosa. Pero
es excluido, es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Yo lo que creo que el año que viene, en el momento de las elecciones, la gente, como en cualquier proceso, va a hacer un balance. Y en ese balance, porque además, ¿qué se pone en discusión en las elecciones legislativas del año que viene? La gestión del presidente, no se vota otra cosa. Claro. Está haciendo las cosas bien o mal. Y bueno, va a tener un revés muy grande. El problema es que algunas de las leyes en las cuales han avanzado, el daño que han hecho va a llevar varios periodos otra vez recuperar. Claro. Sí, siempre es más fácil destruir que construir, ¿no? Y esto es parte de una realidad. Así que, bueno, la verdad que, Darío, fue una charla muy interesante. Te agradecemos muchísimo porque realmente ejerciste esto de la responsabilidad social en la información y en la comunicación, y algo en lo que insistimos nosotros muchos. Los empresarios deben ser socialmente responsables porque son los que mayor dinero o mayor ganancia o mayores ingresos tienen y que deben poder contribuir a la mejora y al bienestar general, que quizás es un concepto que este gobierno lamentablemente no lo tiene incorporado. No es maximizar beneficios a como de lugar o maximizar ganancias, es tener ganancias y poder contribuir al bienestar general o a la mejora en las condiciones de vida de todos. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en nuestro programa. Esperamos poder contarte nuevamente en otro momento y adelante con tu gestión, que la verdad que está siendo muy buena. No, yo te agradezco a vos que me des el tiempo para hablar de estos temas que a veces no es fácil encontrar la posibilidad de poder hablar de temas que hay un gobierno ocupado y preocupado en tapar. Claro. Entonces, el agradecimiento es mío y a disposición. Y ojalá la agenda legislativa vaya más por el lado de la agenda de la familia o del ciudadano común que la de unos poquitos. Dale, muchísimas gracias.